Bueno, seguimos entonces en esta segunda parte. Voy a compartir en la pantalla. A ver. Bueno, seguimos. Una vez entonces que se ha conformado, digamos, este tubo neural, recuerden que un tubo es eso, ¿no? Digamos, tiene una luz en el interior. Comienza todo un proceso de subdivisiones, ¿sí? Y de diferenciaciones a lo largo de este tubo, ¿sí? Yo les decía que ya no va a ser lo mismo lo que ocurra hacia anterior en relación a lo que sea hacia posterior, y como consecuencia de eso, entonces, al principio es posible observar que este tubo toma una forma, digamos, como de bastón, ¿sí? Es como que hacia anterior sufre, digamos, una curvatura, y podemos identificar, digamos, que el extremo más próximo a la curva más aguda, que le vamos a denominar acodadura cefálica, es lo que da origen, digamos, al prosencéfalo, que es esta región más anterior. El mesencéfalo, ¿sí? Que sería esta segunda región, se conforma como una especie de protrusión de esta acodadura cefálica, y después hacia posterior se conforma una tercera estructura vesicular, porque estas vamos a ver que son 3 vesículas. ¿Y por qué se llaman vesículas? Porque en el interior, ¿sí? De alguna manera lo que están, digamos, como rodeando es una luz, es un espacio hueco. Esta tercera vesícula, ¿sí? Es la que se denomina romboencéfalo, y hacia posterior del romboencéfalo podemos encontrar otra acodadura, es decir, otra curvatura que le vamos a denominar acodadura cervical. Y a partir de allí digamos, se origina, bueno, lo que es la médula espinal, que va a conformar el sistema nervioso periférico. Entonces, quiere decir que en esta fase del desarrollo, ¿sí? Este tubo, ¿sí? Se convierte en un conjunto de vesículas, que son 3 vesículas las que podemos identificar. Hacia anterior, el prosencéfalo, en el medio, el mesencéfalo, y el romboencéfalo posterior, ¿sí? Sería la etapa germinal de 3 vesículas, a partir de las cuales después vamos a ver que se van a originar 5 vesículas a partir de estas 3 originarias, ¿sí? A partir de lo que era el prosencéfalo, que era la más anterior, se va a dividir en lo que es telencéfalo, ¿sí? Hacia anterior, y diencéfalo. Después, el mesencéfalo permanece sin ningún tipo de subdivisión, y después el romboencéfalo se va a diferenciar en lo que es metencéfalo, y hacia posterior el mielencéfalo. Vemos que más o menos, digamos, si bien se van modificando la forma, vemos acá la acodadura, ¿sí? Que teníamos entre lo que era digamos, era originalmente, ¿sí? Era esta acodadura, la acodadura cervical. Entonces, en esta fase del desarrollo ya podemos identificar claramente, ¿sí? 5 vesículas, que son a su vez las que van a estar rodeando este mismo tubo, o esta misma luz, digamos, ¿sí? Esta luz del tubo, ¿sí? Que va cambiando su forma en función de la forma que van adoptando estas vesículas germinales, son lo que en definitiva van a terminar conformando los ventrículos del cerebro, ¿sí? Y que la forma de estos ventrículos va a estar determinada también por la forma que va adoptando y por el plegamiento que va
digamos, sufriendo a lo largo del desarrollo este sistema nervioso central. A partir entonces del telencéfalo, que sería la región más anterior, vamos a ver que se establecen como dos estructuras simétricas, ¿sí? Que sería como la región más frontal, y a partir de esto entonces se va a originar, digamos, lo que son los hemisferios cerebrales. También es importante tener en cuenta que de estas capas, digamos, de estas capas de células, no todas van a formar una única estructura, sino no podríamos tener la gran diversidad y funcionalidad de las estructuras nerviosas que tenemos en un organismo adulto. La región más dorsal del telencéfalo, ¿sí? Las capas de células más dorsales van a originar todo lo que es la corteza y el hipocampo, y en el caso de la región más ventral, por ejemplo, otras estructuras como vamos a ver más adelante, el diencéfalo, ¿sí? Da origen, por ejemplo, a todo lo que es tálamo, epitálamo, hipotálamo, y a su vez también se conforman las copas ópticas, ¿sí? Que serían lo que van a originar después a lo que es la retina, que es la parte, digamos, sensorial, digamos, nerviosa del ojo. El mesencéfalo, ¿sí? Que, bueno, que permanece sin división. El metaencéfalo, a partir del metaencéfalo se va a dar origen a lo que es cerebelo y lo que es también la protuberancia, ¿sí? Y hacia más a posterior, digamos, el mielencéfalo, que da origen al bulbo, ¿sí? Y como ustedes verán acá, ¿sí? Es posible ir discriminando, digamos, que a la altura del telencéfalo, ¿sí? Estos espacios vacíos son los que van a conformar los ventrículos laterales. A la altura del mielencéfalo, lo que es el cuarto ventrículo, ¿sí? El tercer ventrículo, ¿sí? Entre lo que es digamos, la región del diencéfalo y la región posterior del telencéfalo. Porque es importante también tener en cuenta eso como para después poder entender un poquito cómo es que se van, digamos, produciendo las divisiones celulares de todas estas capas, ¿sí? de células, y la ubicación espacial, ¿no? Y hacia dónde se traslada. Entonces, esto más o menos como para resumir, a partir entonces de estas 5 vesículas, ¿sí? Perdón, en este estadio, acá tenemos, ¿sí? Una estructura que estaría conformada del sistema nervioso central por 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, y la médula espinal, y a su vez esta subdivisión de 5 vesículas, telencéfalo y diencéfalo. Del telencéfalo yo les decía que, bueno, la región más dorsal da origen a todo lo que sería la corteza, el hipocampo, pero a su vez también la región más ventral, por ejemplo, da origen a los ganglios basales, el diencéfalo, originando estructuras como el tálamo, hipotálamo, a su vez también las copas ópticas, y bueno, la ubicación de los ventrículos, ¿sí? El mesencéfalo, ¿sí? Que origina, bueno, pedúnculos cerebrales, el metaencéfalo, cerebelo, protuberancia, y por último, el mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo. Ya en este estadio, ¿sí? En el que, bueno, ya se pueden identificar como con mayor claridad, digamos, una estructura del sistema nervioso central o el encéfalo más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, y a su vez, las distintas estructuras, ¿sí? Que tenemos identificadas en este diagrama, ¿sí? Como es la parte de la región de los hemisferios cerebrales, el surco central, ¿sí? Los bulbos olfatorios, que también son originados por el telencéfalo, el metaencéfalo, con la protuberancia del cerebelo, y la médula espinal. Y esto que sería un corte de tipo transversal, ¿sí?
es para ubicar, digamos, a algunas estructuras que únicamente las podemos ver internamente, ¿sí? Pero ya vemos, digamos, el desarrollo de la corteza en sus circunvoluciones, vemos la distribución de los ventrículos, ¿sí? Y a su vez también, bueno, algunas estructuras como el diencéfalo, del diencéfalo, el tálamo, ¿sí? Y los ganglios basales que son del telencéfalo. Acá también podemos ver algo similar, digamos, de cómo se van conformando a partir de estas 3 vesículas germinales, las 5, ¿sí? Y a su vez también, bueno, el origen de algunas de las estructuras que ya tenemos en el adulto a partir de estas, que son algunas, ¿sí? No todas. Entonces habíamos dicho que uno de los procesos que se tiene que dar para poder dar origen a este sistema nervioso central, digamos, en desarrollo, son los procesos estos de proliferación neural, es decir, de un aumento en la división celular, ¿sí? Que es lo que permite el crecimiento. Estos patrones de proliferación o de división celular no son análogas en todas las secciones del tubo neural. Es decir, que hay lugares o regiones en los que hay mayor división celular, y por lo general esto ocurre en la zona ventricular del tubo neural. Yo les decía que generalmente la alta tasa de división celular se da hacia lo que es el interior, ¿sí? o las células que están rodeando el tubo neural. Y las células precursoras de esta zona ventricular siguen un patrón fijo de movimientos celulares, ¿sí? A medida que, bueno, que se van dando distintos estadios del ciclo celular, que ustedes también van a recordar por biología, ¿sí? Que las células pueden atravesar distintos estadios. Ya vamos a ver un diagramita como para repasar eso. Y a medida que se va dando este ciclo celular, entonces da origen a nuevas células madres, o neuroblastos, que son células nerviosas inmaduras, relativamente indiferenciadas, ¿sí? Y otro tipo de células, que son los neuroblastos, ¿sí? Que ya tienen cierto nivel de diferenciación, y una de las características que estos neuroblastos tienen es que sufren una división de tipo asimétrica. Es decir, tenemos células madres, que son células que se dividen de manera simétrica, es decir, que a lo largo del ciclo celular van a dar origen a a células que son exactamente, digamos, iguales y que de alguna manera tienen las mismas características y son células madres también, y a su vez vamos a tener otras células, que son las neuronas postmitóticas, que van a sufrir un tipo de división que es asimétrico, es decir, que se va a dar origen, por un lado, a una célula que se van a llamar neuroblasto postmitótico, ¿sí? Que van a ser futuras neuronas y a las que se les restringe altamente la capacidad de división celular, y otra que ingresa a un ciclo celular para dar origen, ¿sí? A otra progenie postmitótica, por medio de una división asimétrica. Eso lo podemos ver en la próxima placa. Esto también lo tienen en el libro, ¿sí? Nosotros, si recordamos un poquitito de biología, vemos que estos serían las distintas fases del ciclo celular, ¿sí? La fase del ciclo de las células, digamos, podemos arrancar a partir de un estado G1 o un estadio, digamos, G1. Luego se ingresa a un estadio S de síntesis, es decir, en esta fase sería cuando se produce, digamos, la replicación del ADN, para poder permitir, digamos, tener una doble copia, ¿sí? Para dar origen, digamos, a dos células a partir de la división celular de una. Después se ingresa en un estadio G2, y por último, ¿sí? Esta fase de mitosis, que es la división celular propiamente dicha, en la que, bueno, de alguna manera es la que va a determinar si una célula, ¿sí? Que va a diferenciar en célula nerviosa, retoma este ciclo, o si de alguna manera da origen a un neuroblasto. En esta primera fase, ¿sí? Lo que también vemos,
si nosotros acordamos, digamos, que estas son las células nerviosas, que hacia esta ubicación nosotros tenemos lo que es la luz del tubo neural, ¿sí? Y esto es la región más alejada, que le podemos llamar superficie pial, ¿sí? Podemos ver que incluso la ubicación del núcleo de estas células, ¿sí? Se modifica en función de la fase del ciclo en la que están estas células, ¿sí? En la fase de G1 sería en este estadio, ¿sí? El núcleo está cerca de la superficie ventricular, digamos, o cerca de lo que es la luz del tubo. Durante el estadio S, que sería el estadio de síntesis, es decir, cuando se replica el ADN, el núcleo y el citoplasma que lo circunda, ¿sí? Se traslada hacia la superficie más distal de la luz del tubo, o la superficie pial. Y en esta fase también lo que se produce es la división, digamos, la replicación del ADN. Durante la fase de G2, ¿sí? La célula crece y el núcleo también vuelve a migrar nuevamente hacia la luz. Y finalmente, durante la fase de mitosis, que es la fase de división de la célula propiamente dicha, ¿sí? Las células pierden la conexión con la superficie, digamos, pial y se dividen. Y las divisiones simétricas generan dos células madres neurales, que incluso también es importante tener en cuenta que pueden llegar a tener hasta características de las células de la glía, ¿sí? Que tienen también la capacidad de replicarse permanentemente, o bien se pueden dar estas divisiones asimétricas. De esta división asimétrica se genera, por un lado, un neuroblasto. Este neuroblasto posmitótico son las células primogéneas de las neuronas que ya pierden su capacidad de división, ¿sí? Y después una célula progenitora con potencial mitótico limitado, ¿sí? Es decir, que de alguna manera tiene ciertas restricciones para poder continuar dividiéndose. Sin embargo, hay otras que, bueno, que sí van a seguir dando origen a células madre. Cuando nosotros vimos al principio esto de los factores de alguna manera de diferenciación o de regulación, ¿sí? Para que determinadas células del ectodermo, ¿sí? Pasaran a ser epidermis o bien pasaran a ser células nerviosas, dijimos que es por medio de la acción de determinadas proteínas o de determinadas moléculas que se encuentran en esa región que van a inducir, ¿sí? Ese tipo de diferenciación. Decíamos que por defecto, y eso también es un concepto bastante general, que por defecto toda célula del ectodermo podría llegar a pasar a ser célula nerviosa, ¿sí? O parte del neuroectodermo. Sin embargo, las células que están fuera de lo que es la cresta neural, si se acuerdan en el tubo, o la conformación de ese tubo, hay una molécula que es la inductora de hueso, ¿sí? que está, digamos, más concentrada en esa zona, que va a inducir o va a determinar que esas células pasen a formar epidermis y las que no están, digamos, expuestas a esa proteína, pasan, ¿sí? A su vez, por acción de otras proteínas, a formar lo que es este neuroectodermo. A su vez, también es importante tener en cuenta que hay instancias en las que actúan otras moléculas u otras sustancias químicas que yo les decía van a determinar que, por ejemplo, la región dorsal del tubo neural de origen a determinadas tipos de células y que la región ventral de origen a otras células, que en definitiva lo que van a terminar conformando son distintas estructuras de ese sistema nervioso central. Bueno, acá están, digamos, esas
moléculas que no interesa que se sepan los nombres, pero sí que de alguna manera están presentes y que son las que en definitiva van a inducir o van a regular la diferenciación neuronal y de la glia. A su vez también vemos que hay un proceso de neurogénesis, que veíamos que la neurogénesis es la proliferación celular que veíamos recién, en la que de alguna manera hay algunas células que continúan dividiéndose y otras que, digamos, restringen su capacidad de división, pero bueno, se van especializando para formar células nerviosas y que de alguna manera también estarían inducidas por determinados tipos de moléculas para conformar precursores neurales y futuras neuronas. Y a su vez, estas células, digamos, madre, que mantienen la capacidad de división, van a ser las que van a dar origen a las células de la glía, ¿sí? ¿Y qué tipo de célula de la glía se origina? También está determinado y también está establecido, ¿sí? Por el tipo de, por una inducción de tipo química. Es decir, que tiene que haber como una muy fina sintonía entre lo que son los procesos proliferativos, es decir, de aumento en la cantidad de células por división celular, y la presencia de una u otra molécula o sustancia química que de alguna manera vaya regulando e induciendo, ¿sí? Qué función va a ir cumpliendo esa célula determinada. Perdón. También vimos que es necesario, ¿sí? Que, bueno, a medida que estas células nerviosas, que ya, bueno, son, digamos, como las primogénitas de las neuronas, se van como produciendo, sintetizando, es necesario que se den mecanismos de traslado o de migración celular que, de alguna manera, dirijan o envíen esas células hacia lugares donde van a cumplir su función específica. Esto se da a través de estos mecanismos de migración celular que se llaman. Son células, es importante tener en cuenta que son células que aún están inmaduras, ¿sí? Es decir, que no poseen la estructura típica de una neurona con sus axones, sus dendritas. Y hay dos tipos de migración. Por un lado, la migración de tipo radial, que esta consiste, ¿sí? En que de alguna manera estas células madre, ¿sí? Que conforman también lo que es la glía, también sirven como de estructura de sostén, ¿sí? O de indicar el camino que van a ir recorriendo estos neuroblastos o estas neuronas primitivas. Si nosotros hacemos un corte, este corte sería como un corte de tipo coronal, ¿sí? De un embrión, nosotros vamos a ver que de alguna manera la división celular se da a esta altura, ¿sí? Que es la altura específicamente cercana a la luz de este tubo, y que las neuronas tienen que trasladarse guiadas por las, digamos, las estructuras que conforman la glía, ¿sí? Hacia distintas regiones a cumplir su función, ¿sí? Este tipo de migración guiada por células gliales es la que se denomina migración radial. También hay otro tipo de migración que es la migración tangencial, que es menos común, pero ocurre en ángulo recto, ¿sí? A la migración radial. Es decir, que si nosotros tenemos acá la zona ventricular donde se está dando la división, esta sería la migración de tipo radial, ¿sí? Hay otro tipo de migración tangencial que, digamos, es perpendicular a la distribución de tipo radial. La migración por relocalización somática o por mediación glial, que es la migración de tipo radial, básicamente consiste en que la glía establece como sistemas de guía, ¿sí? A través de los cuales estos
digamos, prototipos de neuronas van a ir guiándose para poder ir trasladándose y ubicarse en las zonas donde van a cumplir su función. A su vez también hay otra, ¿sí? La tipo radial o la migración de tipo radial o tangencial, es a través de la proyección o digamos, como de alguna manera, la prolongación, digamos, de algún tipo de, digamos, algún extremo de esta neurona, digamos, primigenia, ¿sí? Emite una proyección, ¿sí? Y después hay un traslado, ¿sí? Y todo este mecanismo se da siempre por guías químicas, ¿sí? Es decir, ámbito, digamos, extracelular, que de alguna manera van a estar regulando, ¿sí? El tipo de migración que se va a dar y la ubicación, digamos, o la localización que tienen que seguir estas neuronas originales, digamos, ¿no? Dijimos también que en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, hay una fase que es una fase de muerte neuronal, es decir, que hay etapas de proliferación, un gran crecimiento y un aumento del número de células, hay una fase de migración, es decir, de traslado y de ubicación a través de señales químicas de estas neuronas a los puntos donde van a cumplir sus funciones, y a su vez también tiene que haber un sistema de poda o de selección, digamos, de estas neuronas para determinar cuáles son digamos, las neuronas que efectivamente llegan ahí y que van a cumplir su función. Esto se da a través de un mecanismo de muerte celular programada o activa, que es la que se denomina apoptosis, ¿sí? Y lo que, digamos, este mecanismo, ¿sí? Elimina neuronas excedentes, pero de un modo seguro y evitando la neurotoxicidad. Hay algunas patologías o algunas alteraciones en este proceso de muerte celular que de alguna forma pueden alterar el normal desarrollo de este sistema nervioso central y que muchas veces, digamos, generan alteración en los programas genéticos de esta muerte celular programada y tienen consecuencias que son como, por ejemplo, el cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Esto es nada más que para mostrarle, por ejemplo, ya es una fase bastante avanzada de lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, cómo se da, ¿no? El establecimiento, ya lo vamos a ver también en la otra parte de la clase con respecto a la construcción de circuitos, pero cómo, digamos, una vez que se establecen conexiones entre determinados tipos de neuronas con otras, ¿sí? Después ocurre como una selección o una, digamos, como una poda de estas interacciones sinápticas, focalizando, digamos, los contactos sinápticos de interés, ¿sí? En cada una de las regiones o en el establecimiento de una u otra comunicación nerviosa. Estos establecimientos de sinapsis y podas en cuanto a la, digamos, o muerte neuronal, no es, digamos, lineal a lo largo de todo el desarrollo ontogénico, ¿sí? Es decir, que hay un gran aumento en el establecimiento de sinapsis durante la fase, digamos, de embrionaria y fetal, ¿sí? Y esto se mantiene en tasas, digamos, bastante elevadas durante, por ejemplo, el primer año y medio de vida. Después hay una caída, digamos, un momento de muerte neuronal, digamos, o de que se producen podas, ¿sí? Durante los primeros años de infancia hasta la juventud, ¿sí? Y después de allí se mantiene más o menos estable la cantidad, digamos, de interconexiones sinápticas que se dan. Esto es nada más que para mostrarles que, bueno,
nosotros habíamos hablado de que los neuroblastos, es decir, que las células estas primigenias de las neuronas, pierden su capacidad de división, ¿sí? Y también es muy común escuchar este concepto de que neurona que se muere, neurona que no se recupera, porque pierden su capacidad, digamos, de replicación. Sin embargo, hay ciertas regiones del sistema nervioso central adulto que mantienen, ¿sí?, la capacidad de generar nuevas neuronas, que se llama neurogénesis en la etapa adulta, ¿sí? Y está, por ejemplo, ¿sí?, se han identificado en la parte en regiones, digamos, de la circunvolución dentada, del giro dentado del hipocampo, ¿sí? Habría, digamos, ciertas regiones de neuronas que tienen la capacidad de mantenerse en posibilidad de regeneración o de división, incluso en adultos, ¿sí? Y esto está marcado acá con rojo, ¿sí?, acá en mayor aumento, que las marcadas con rojo serían como neuronas que se han regenerado, es decir, que de estas capas neuronales hay algunas que tienen la capacidad de replicarse. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de proteínas que expresan estas células, que a lo mejor son proteínas típicas, que tienen células que tienen capacidad de replicación, y esto se hace, digamos, evidente incluso en esta región del hipocampo, del giro dentado del hipocampo en organismos adultos. Hay algunos trastornos en el desarrollo del sistema nervioso central y que pueden ocurrir tanto a nivel genético, es decir, por una alteración de la expresión génica o metabólica, ¿sí?, como algunos trastornos como el autismo y el síndrome de Williams, o bien alteraciones congénitas que involucran, ¿sí?, ciertos problemas asociados a lo que es el ambiente en el que se genera ese embrión, ¿sí?, como el caso del síndrome fetal de alcohol, es decir, una alteración que se da por el consumo materno de alcohol durante el embarazo. Es decir, que la exposición a determinados agentes, ¿sí?, que se denominan agentes teratógenos, porque generan alteraciones congénitas en lo que es el normal desarrollo, como por ejemplo la exposición a rayos X, la exposición al alcohol prenatal, la exposición, digamos, a algunas otras sustancias que pueden llegar a tener este tipo de consecuencias. En el caso del autismo y el síndrome de Williams, bueno, acá más o menos se caracterizan las particularidades de estas alteraciones que se estima que tienen, digamos, que son alteraciones de tipo genéticas o metabólicas. En el caso del síndrome fetal de alcohol, ¿sí?, como consecuencia del consumo materno de alcohol, que bueno, que eso está altamente determinado por los niveles de consumo, por las condiciones, digamos, generales de esa persona que está, digamos, gestando, pero sí se sabe que, bueno, que el alcohol puede ejercer, digamos, serias alteraciones en lo que son los patrones de migración. Este sería un embrión. Estos son las crestas neurales, ¿sí? Este es un embrión en desarrollo normal, sin exposición al alcohol, y esto, un embrión con exposición, ¿sí? Y lo que se ve claramente es que, bueno, que hay una gran alteración en los patrones migratorios por la acción teratogénica del alcohol. Bueno, si les parece, podemos arrancar con otro video a partir de esta última parte de la clase, en la que vamos a tratar de ver aspectos relacionados a lo que son la construcción de circuitos neurales. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.